Dios los bendiga poderosamente en esta noche. Es una noche nuevamente donde queremos honrar a Dios, donde queremos orar a Dios, adorar a Dios y pedirle su dirección. Las redes sociales se han convertido en una herramienta poderosa de Dios para llegar a muchas familias, a muchas personas que reciben una palabra de parte de Dios. Sean bienvenidos todos ustedes los que están conectados en este momento a través de este enlace de parte de la Iglesia del Nazareno Siloé. Saluda, mi amor, la iglesia y las personas que nos están visitando. Dios les bendiga, Iglesia del Nazareno Siloé. Es de gran alegría estar esta noche de nuevo por medio de Facebook Live en sus casas, con sus familias. Les extrañamos mucho, deseamos muy pronto abrazarles, saludarles y confiando que Dios tiene el control y que Él todo lo hará a su debido tiempo. Los animo esta noche a tener corazones dispuestos a recibir la palabra, corazones sedientos a escucharla y disponerse ahí en su casa con toda su familia, desconectarse totalmente de todo eso que sabemos que nos va a distraer y conectarnos totalmente con Dios. Amén. Dios tiene algo lindo para nosotros en esta noche y queremos orar. Queremos presentarle todo este tiempo a Dios. Póngase cómodo en casita y dedíquele este tiempo a Dios. Pidámosle al Espíritu Santo que este tiempo sea nuestro espacio, que este tiempo sea un momento donde le ofrecemos a Dios en nuestras vidas como un sacrificio vivo, como dice la Biblia, y vamos a orar para que este tiempo sea un tiempo de bendición y de victoria para nuestras vidas. Quiero que inicies orando, mi amor, y quiero que podamos pedirle, María Paula, al Espíritu Santo de Dios que se mueva en esta noche, que la palabra pueda traer, hija, un aliento, un alimento, una esperanza, y que el Espíritu Santo de Dios sea en cada lugar, en cada casita que están conectados, o cada persona que va a escuchar este mensaje pueda recibir algo fresco de parte de Dios. Oras y luego yo oro también. Amado Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por este día. Gracias, Señor, por un día más de vida, por permitirnos levantarnos nuevamente, ver el sol, ver nuestras familias, amanecer y ver nuevamente tu infinita fidelidad que siempre para con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque tú eres un Dios fiel, porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo, Señor, un Dios misericordioso, un Dios que siempre está ahí con nosotros, un Dios consolador. Te damos infinitas gracias porque siempre estás presente en nuestras vidas, en nuestras familias. A este lugar, te damos la bienvenida a cada casa que están conectados, a cada casa de cada hermano de la iglesia, a cada casa, Señor, sé tú tomando el control de esta prédica, Señor, sé tú tomando el control, Señor, de todo lo que vamos a hablar, Señor, sé tú poniendo corazones dispuestos, corazones con hambre y sed de tu palabra, corazones que anhelen escuchar tu voz, que anhelen hacer tu voluntad, que se conmuevan con misericordia, Señor. Ayúdanos a enfrentarnos con una armadura de la fe, con una armadura puesta, Señor, en estos momentos difíciles de guerra, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti, que nadie ni nada nos mueva de tu propósito, Señor, sino permanecer firmes delante de ti. Señor, oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos ahí en casita, en una actitud de alabanza y de adoración. Empieza a bendecir el nombre del Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Señor, declaramos tu presencia en este lugar. Declaramos tu presencia en cada casa, en cada familia que va a recibir este tiempo de palabra, de adoración. Declaramos tu poder. Cancelamos en el nombre de Jesús todo lo que se levante contrario a tu voluntad. Cancelamos, Señor, todo lo que se oponga al propósito de Dios en nuestras vidas. Y hoy hemos declarado una noche, Señor, donde tu presencia nos visita, donde tu presencia nos bendice. Hoy echamos toda nuestra ansiedad sobre ti, porque tu palabra dice que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Y declaramos el poder de Dios, declaramos la palabra de Dios. Tu palabra dice que tú haces de los vientos tus mensajeros y de tus ministros llamas de fuego. Hoy declaramos, me coloco de acuerdo junto con mi hija para declarar, Señor, que a través de este tiempo tú vas a traer bendición, vas a traer paz, vas a traer libertad, vas a traer confirmación
a cada persona que está conectada y que va a recibir esta palabra en algún momento en su vida, Dios. Hoy bendecimos las familias de nuestra nación, hoy bendecimos a los padres, bendecimos las mamitas, bendecimos estas generaciones y te damos gracias por este tiempo tan lindo que nos regalas. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Qué tal si ahí en casita le das un aplauso a Dios y vamos a cantar una adoración a Dios? Vamos ahí en casita a dar un aplauso fuerte a Dios porque Dios está con nosotros. Vamos a adorar, vamos a adorar. Subí un poquito, hijo. Vamos a declarar. Señor, sé que tú estás aquí. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venirás tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Sí, Señor. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sí, sí. Ahí en casita, sabemos que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros. Cuando decimos que venga, es un acto de fe en su presencia. Él habita en nosotros, Él se mueve en nosotros. Y vamos a declararlo en esta noche. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Declaramos libertad en tu casa. Entrona que nuestra adoración, Vamos a declararlo. asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. Vamos, dilo, Espíritu. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Sí, dilo. Espíritu, Avívanos. avívanos, Te anhelamos. te anhelamos, Dios. Anhelamos tu presencia. Espíritu, Anhelamos tu gloria. avívanos, Sí, Señor. te anhelamos, Dios. Vamos, ahí en casita. Anhela la presencia de Dios. Dígale, Señor, mi casa necesita tu presencia. Dígale, Señor, nuestras generaciones necesitan tu presencia y yo necesito tu presencia. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras ciudades, en nuestras naciones. Nuestras naciones necesitan tu presencia, Dios. que se abra el cielo. Decláralo. Muévete, Señor. Sí, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Vamos, levanta tu voz, dilo. Que se abra el cielo. Sí, Señor, se abra el cielo. Muévete, Señor. Presencia. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Vamos, levanta tu oración en casita. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Vamos, decláralo. Que se abra el cielo. Muévete, Señor. Venga aquí tu reino. Oh, gran Dios. Vamos, decláralo. Hay cielos cerrados, se abre, su reino se mueve aquí. Vamos, decláralo. En ti está nuestra esperanza. Oh, gran Dios. Oh, gran Dios.
y te establezcas con el plan de salvación en cada casa. Cielos cerrados se abren, decláralo. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios, muévete. Hay cielos cerrados se abren. Sí, Señor. Tu reino se mueve aquí. Sí, Dios. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren los cielos. Tu reino se mueve. Vamos a irlo ahí en casita, se abren los cielos. En ti está nuestra De par en par. Oh gran Dios. Colocamos nuestra esperanza en Jesucristo. Colocamos nuestra esperanza en Jesucristo, como nuestro ayudador, nuestro Salvador. En ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios. Vamos, Señor. Oh, que tu presencia inunde, que tu presencia llene cada casa, que tu presencia toque cada familia en esta noche, Dios. Hoy bendecimos tu vida, bendecimos tu casa, bendecimos tus hijos en el nombre de Jesús. Y creemos que los cielos se abren de par en par, Dios de los cielos, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos, diga un buen amén en esta noche. Qué rico, mi amor. Sabemos que Dios tiene una palabra y declaramos, levanta tu manito ahí, vamos a levanta tu manito ahí en casita y diga: Señor, abrimos en esta noche nuestro corazón a que tu palabra nos bendiga. Todo pensamiento diferente se va de nuestras vidas. Y declárelo, hoy declaramos que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y la libertad de Dios viene sobre este lugar. Visita tu casa, la libertad del Espíritu Santo de Dios toma control en el nombre de Jesús. Y tú eres un campo fértil a la palabra de Dios en esta noche, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Bien, quiero que prepares tu corazón en esta noche a lo que, fíjalo, mi amor, a lo que Dios quiere hablarnos. Y le he titulado a esta enseñanza El llamado de Dios. Quiero decirte en esta noche que si tú estás conectado o alguien te va a compartir esta palabra y estás ahorita viéndola, en tu vida hay un llamado de parte de Dios. Y cuando el Espíritu Santo colocaba en mi corazón esta palabra del llamado de Dios, pensaba en la cantidad de personas que van a escuchar esta enseñanza. Y el llamado, ¿qué es el llamado? El llamado es una invitación que Dios nos hace a participar de su obra. Eso es el llamado. El llamado es esa invitación que Dios me hace para que vivamos en su voluntad. El llamado es que Dios te dice a ti que estás escuchando, que estás conectado ahí: yo tengo un destino marcado para ti. Yo tengo un propósito para tu vida, hombre de Dios, mujer de Dios. Yo tengo un plan diseñado para ti y tengo un llamado de Dios sobre tu vida. El propósito es específico para cada uno de nosotros. ¿Y desde dónde viene el llamado? Jeremías, capítulo 1, versículo 5. Jeremías, ¿de dónde y cómo viene el llamado? ¿Desde qué momento hay un llamado en mi vida? Jeremías, capítulo 1, versículo 5 dice: antes, voy a leer la Biblia versión Palabra de Dios para Todo. Jeremías 1:5 dice: antes
de que yo te formara en el vientre de tu madre, ya te conocía. Antes de que nacieras, ya te había elegido, para que fueres un profeta a las naciones. Porque muchas veces la falta de propósito en nuestras vidas, la falta de destino profético en nuestras vidas, pueden generar en nuestros corazones muchas veces incertidumbre. Y uno conoce personas que dicen, no sé qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Y no sé qué camino tomar, no sé qué decisiones tomar. Y Dios te habla en esta noche yo tengo un plan contigo, tengo un propósito contigo, tengo un llamado contigo. Y te recuerda el Señor, nos recuerda el Señor en esta noche. Ese llamado que Dios tiene con nosotros es desde el vientre de nuestras madres. Tú y yo, nosotros no somos productos de una coincidencia. Nosotros no somos productos de un accidente. Dios quiso hacernos un llamado a nosotros. Dios tiene un llamado desde antes de que tú nacieras, desde el vientre de mamá. Dios tenía un llamado con tu vida. Hay otro texto también en el libro de Juan, Evangelio de Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 versículo 16. Y quiero leerlo textualmente, cada pasaje de la Biblia. Juan capítulo 15 versículo 16. Mire cómo dice tan lindo este pasaje en esta versión. Juan 15, 16 dice: ustedes no me eligieron a mí, sino yo los elegí a ustedes. Esto a mí me llena de una esperanza cada vez que esta palabra viene a mi vida. Es que dice el Señor, yo no fui el que elegí buscar de Dios, Él fue el que me eligió a mí. Dice, ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes. Y les encargué que fueran y dieran fruto, y que ese fruto permaneciera. Entonces el plan de Dios dice, tengo un llamado desde el vientre para ti. Pero no solamente tengo ese llamado desde el vientre, sino que yo, dice el Señor, yo fui el que te elegí a ti. O sea, el mismo Dios de los cielos, el mismo Dios creador del universo, fue el que te llamó a ti y me llamó a mí. Por eso el tema es el llamado de Dios. Quisimos colocar de pronto dentro del sticker del tema de hoy un teléfono, en una simbología muy práctica y muy sencilla, de que cuando a uno le hacen una llamada, uno decide si contesta o no contesta. Igualmente nos puede estar pasando, Dios te ha estado llamando, Dios ya te llamó. Sobre tu vida y sobre mi vida hay un llamado de Dios. Vamos a elegir, aceptar ese llamado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Miré un poquito sobre la palabra llamado, y la palabra llamado viene del griego kaleo, que significa invitar a alguien, convocar a alguien, buscar el propósito, el destino. Entonces, kaleo, el llamado viene del griego kaleo, que significa convocar, invitar a un propósito y un destino. Y Dios nos va a dar unos llamados específicos que Dios colocó en mi corazón para ti, para mi vida en esta noche. La carta de Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 1 creo que dice que, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, dice el apóstol Pablo. Igual que Jeremías reconoce que tiene un llamado de Dios desde el vientre, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia de Galacia, le dice, cuando agradó a Dios, dice, me apartó desde el vientre de mi madre. Y yo quiero que tú levantes tu manito ahí en casita y puedas declarar eso, puedas decirlo con fidelidad de Dios. Diga, yo tengo un llamado de Dios. Y diga, y ese llamado lo tengo desde el vientre de mi mamita. Desde allá Dios tiene un llamado. Y es una parte de la introducción del tema acerca del llamado. Es una parte de la introducción del tema acerca del llamado. Pero el Espíritu Santo colocaba en mi corazón algo, iglesia y amigo y hermano que estás conectadito en esta noche, ya sé que tengo un llamado de parte de Dios, que tengo que ejercitar mi llamado que Dios me hace. Y en estos tiempos que estamos viviendo de cuarentena, de confinamiento, donde todo el mundo, algo ha pasado en los corazones de todas las familias de las naciones.
Este confinamiento nos ha hecho recapacitar de mucho cómo estábamos viviendo nuestras vidas, y cómo estaban nuestros valores, cómo estábamos nosotros centrados o cómo estábamos o centrados o desenfocados de la vida, porque muchas veces teníamos nuestras prioridades invertidas, y Dios en su soberanía, como el Dios que es, quiere hacernos un llamado en esta noche a unos principios que yo encontré en la palabra de Dios, que quiero que abras tu corazoncito, abramos nuestro corazoncito a lo que Dios va a hablar en esta noche. Y hay unos principios que Dios me llamó y me dijo: Steiner, comparte estos principios. Yo estoy llamando a la iglesia, Dios está llamando a la iglesia, Dios está llamando los líderes, los servidores de la iglesia, pastores, pastoras. Dios está llamando hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres que algún día han conocido la palabra y están ahí en duda de tomar determinaciones firmes y radicales también espiritualmente. Y quiero hablar de esos principios del llamado. Y hay un primer llamado que sé que Dios nos está haciendo, pasando a la otra parte, entendiendo qué es el llamado, y qué llamado Dios me está haciendo. Acuérdense, llamar es invitar, convocar, eso es llamado. Y Dios está invitando, Dios me está invitando, Dios nos está invitando a hacer algo, Dios nos está convocando a hacer algo, Dios nos está dando un destino en este tiempo. Y el primer llamado es el llamado a orar y a interceder. El llamado de Dios a la oración. Y quería mirar ese texto de Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 6, muy conocido por muchos y practicado por pocos. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice la Biblia, Mateo 6, 6, aquí está. Pero tú cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y habla con tu Padre. Así recibirás recompensa de tu Padre, porque Él ve todo lo que uno hace en secreto. Es un llamado de Dios a esos tiempos a solas con el Señor, a esos tiempos donde podemos cerrar la puerta, y cerrar la puerta es ese tiempo de intimidad. Dios nos está haciendo un llamado a las naciones de la tierra a incrementar nuestro nivel de comunión con Dios, pero no solamente un nivel de comunión de oración, sino que Dios colocaba también un nivel de intercesión. Ejercitemos ese don de intercesión. Jeremías 33:3 dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé. Hay momentos donde la sola oración no va a ser suficiente. Hay momentos donde la misma oración no va a ser suficiente. Hay momentos donde vamos a tener que sacar de nosotros ese intercesor que tenemos dentro para clamar, para interceder, para, como dice Ezequiel capítulo 22, versículo 30, dice: busqué quien se parara en la brecha y no lo encontré. Ezequiel 22, 30. Y es pararse en la brecha, interceder es colocarse en el lugar de otros. Y hablo a ti, papá, varón de Dios, que estás ahí en casita. Tenemos que levantarte, levantémonos como sacerdotes, levantémonos como hombres de oración, de intercesión. Te hablo a ti, mamá, a ti, mujer de Dios, a ti, joven, jovencita que estás escuchando este mensaje. Es un llamado de Dios a los varones de guerra, es un llamado de Dios a las naciones de la tierra. La esperanza para estas naciones está en que la iglesia, que juntos como iglesia nos levantemos a orar, pero no solamente a orar y a encerrarnos en secreto, sino también a clamar, a gemir, a suplicar, a pedirle al Señor que queremos ver su gloria, a pedirle al Señor que quite todo lo que no es de Él, que establezca su reino. Momentos donde podamos decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Momentos donde debemos decirle: Señor, establece tu voluntad en mi vida, establece tu voluntad en mis hijos, establece tu voluntad. No te desanimes. El primer llamado de Dios en esta noche es a incrementar nuestro nivel de oración y de intercesión. ¿Cuántos dicen amén ahí en esta noche? ¿Cuántos dan un like? Dicen amén. Yo quiero ese llamado. Y el tema de la oración, vamos a estar la próxima semana, si Dios nos presta la vida, el lunes 3
martes 4 y miércoles 5 en tres días de congreso de oración, porque necesitamos aprender más acerca de la oración. El primer llamado en esta noche. El segundo llamado de Dios en esta noche es a vencer todo temor. Tenemos que vencer todo temor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice la Biblia. Porque el Espíritu que Dios nos ha dado no nos hace cobardes, sino que Él es para nosotros fuente de poder, amor y buen juicio. Tremendo. Entonces, el segundo llamado, el primer llamado es a orar e interceder. Y yo no sé usted qué va a hacer con esta palabra, porque nos han hablado de la oración, de la intercesión, pero no hemos hecho cambios en nuestra vida. Necesitamos hacer cambios. Hay que hacer cambios en nuestra vida. El primer llamado a la oración y a la intercesión. El segundo llamado es el llamado a vencer el temor. No sigas permitiendo que ese temor bloquee tu vida. No tengamos temor al futuro. Dios es un Dios de nuestro presente y Dios es un Dios de nuestro futuro. No tengamos temor. La Biblia dice que en Reina Valera dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hay temores y lo predicábamos iniciando este tiempo de pandemia. En marzo Dios da una palabra acerca de no tener temor, y es un llamado en esta noche que Dios nos hace: no tengas temor. Yo quiero que tú le digas al que está al lado tuyo, allá en casita, dígale: no tengas temor. Dile: no tengas temor. Dígale: Dios tiene el control de todo. Dígale que se vayan los temores. Hay una unción en esta noche que quebranta temores de malas noticias. Hay una unción en esta noche que quebranta todo temor que nos frena. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Va a venir una recesión económica. Están pronosticando, van a venir despidos en las empresas. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Sabe? Algo que Dios me decía, y hoy lo compartía con un amigo en la tarde. Yo le decía: mira, y algo que Dios colocó en mi corazón. ¿Sabe qué me dijo el Señor en mi corazón? Me dijo: Steiner, yo voy a marcar la diferencia en estos tiempos de cómo yo cuido a mis hijos. Ay, Señor, yo quiero decirte, Dios nos va a cuidar. Yo quiero decir, recíbelo en esta noche. Dios te va a cuidar. Dios va a cuidar tu casa, en mi casa. Dios va a cuidar tu familia. Él es un Padre bueno. Él es un Dios poderoso. Él es un Dios. Cuando Él enseñó a los discípulos a orar, ellos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lo primero que dijo es: Padre nuestro que estás en los cielos. Y un Padre que está en los cielos nos va a cuidar. Y esos temores que de pronto naturalmente nos han llegado a nuestra vida se van a quebrantar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen en esta noche? ¿Cuántos lo creen en esta noche? Entonces, el llamado a orar e interceder, el llamado a vencer el temor. Pero hay un tercer llamado que Dios te ha hecho y que Dios me hace: es a confesar los pecados y apartarnos. Proverbios capítulo 28, libro de Proverbios capítulo 28, versículo 13. Mira lo que dice en esta versión Palabra de Dios para Todos. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. Dice la Biblia: no le irá bien, oído, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta será perdonado. Entonces, el primer llamado de Dios es a la oración y la intercesión. Segundo llamado de Dios es a vencer el temor. Tercer llamado de Dios es a confesar mis pecados, pero apartarnos de Él. Yo tengo que apartarme de lo que yo sé que no le agrada al Señor. Porque yo puedo decir: Señor, yo confieso que estoy pecando en esto, pero puedo seguir haciendo lo mismo. No funciona. La Biblia le dice: no le irá bien al que oculta sus pecados. Y hay pecados que están ahí guardados y los tenemos como
ocultos, guardados. Pero el llamado de Dios en esta noche es: hijo, hija, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia del Señor. Este tiempo nos tiene que servir para recapacitar y decir: Señor, yo necesito entender este llamado en esta noche. No puedo seguir dándole más espacio, no puedo seguir desplazando esto y seguir en este pecado que no me deja avanzar. Mira, hay veces pensamos que está oculto ahí, que nadie lo sabe. Hay un Dios en los cielos que conoce todo de nosotros. Hay un Dios en los cielos que conoce nuestro más íntimo. Si todos somos pecadores, la Biblia dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Pero hay pecados que nos han querido frenar. Hay cosas que te han querido frenar el propósito. Recuerda, tú tienes un llamado de parte de Dios. Tenemos un llamado de parte de Dios. Y el llamado de Dios es confesar los pecados y apartarnos de Él. No puedo seguir empeñado a seguir haciendo algo que sé que Dios ya me mandó a dejarlo de hacer. No puedo seguir amarrado a algo que sé que me está frenando mi vida espiritual, que no me está dejando avanzar. No, el llamado de Dios: hijo, hijita, apártate, porque no le irá bien, dice la Biblia. No, en esta versión dice: no le irá al que oculta sus pecados, porque el pecado, el enemigo trata de ocultar siempre, pero la Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Si algún día yo sigo con eso oculto, llegará el momento donde va a salir a la luz y la vergüenza va a ser fuerte. Yo oro a Dios para que pueda recibir, y yo recibo esto de parte del Señor, un llamado a orar, a interceder, a incrementar, un llamado a vencer el temor, pero un llamado también a confesar mis pecados y apartarme de ellos. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra en esta noche? ¿Cuántos creen que Dios está hablando a nuestras vidas? Hay otro cuarto llamado de parte de Dios, y el llamado de parte de Dios es a examinarnos nosotros mismos. El Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23 dice: Dios mío, examíname y conoce mis pensamientos. Ponme a prueba y reconoce todos mis pensamientos. Y el 24, Salmo 139, 24 dice: fíjate si tengo algún mal pensamiento y guíame por el sendero que me lleva hacia ti. El salmista en la versión Reina Valera dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Un llamado de Dios en esta noche no solamente es a confesar mis pecados y apartarme, sino a permitir que Dios me examine. Examíname, Señor, examíname, oh Dios, y conoce lo que hay dentro de mis pensamientos, dentro de mi corazón. Ese llamado nos va a hacer libres. Por eso la palabra de Dios no se equivoca cuando dice: conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Yo creo que hay un llamado de Dios a permitirnos que nos examinemos. Yo creo que, miren, iglesia linda, estos tiempos de confinamiento, de cuarentena, permítanme lo expreso de esta manera: desnudaron lo que éramos cada uno de nosotros. Revelaron lo que había en nuestros corazones, si habían temores, si habían incredulidades, o si había fe, si había confianza. Y es como: yo conozco lo que Dios está obrando en mi vida. ¿De qué manera? Cuando yo estoy solo, ¿en qué pienso? Cuando nadie está alrededor de mi vida, ¿cuáles son mis pensamientos? ¿En qué se me va el pensamiento cuando estoy solo? Y un llamado de Dios es: Señor, examíname. ¿Qué tal si ahí en casita levantas tu manito y oramos? Señor, te pedimos que tú sigas examinando nuestros corazones, y que si dentro de nosotros, como dice el salmista, hay caminos de perversidad, tú nos guíes hacia el camino eterno. Dígale: Señor, tú conoces todo lo que yo pienso, lo que tengo en mi corazón. Y hoy te pedimos que nos examines, que nos limpies, y que a través de tu Espíritu Santo yo pueda entender este llamado de Dios a la santidad también. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
amén. Y amén. Creo que es la manera que Dios habla, de una manera precisa y concisa. Hay otro llamado de Dios que Dios tiene en esta noche para nuestras vidas. Y es un llamado a escuchar las voces correctas. Ay, esto sí, Señor Jesús. Voy a colocar aquí hasta el mueblecito. Mire, hay un llamado de Dios a que yo tengo que escuchar las voces correctas. Y recíbalo, y esto es para muchas personas que están conectadas. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. Permítamelo, yo lo busco aquí. Mira cómo dice la Biblia. Pero no se dejen engañar. Hablando de escuchar las voces correctas. Pablo dice, pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Que lo voy a volver a leer. Primera a los Corintios 15, 33. Mire lo que dice. Pero no se dejen engañar. Las malas compañías dañan las buenas costumbres. Y es un llamado de Dios a tener mucho cuidado con las malas compañías. Es un llamado de Dios a yo saber, y esto lo he predicado en la iglesia varias veces. Y yo le digo a la iglesia, no prestemos nuestros oídos a cosas que afectan nuestra fe. Yo no tengo obligación de estar en espacios o en lugares donde blasfeman de Dios, donde difaman la palabra de Dios, difaman del reino de Dios, no. Y un llamado de Dios es, los abuelos decían, ¿no? Esto no está en la Biblia, no falta, porque hay hermanitos que le dicen, la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. O eso, hay veces, imagina, dice, no está en la Biblia. Pero los abuelos, mi abuelita decía algo muy bonito, y es, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso es un dicho. La Biblia dice es, si andas con sabios, eso dice la palabra, sabio serás. Entonces, ¿cuál es el llamado de Dios? El primer llamado de Dios es a cambiar nuestra forma de orar y de interceder. El segundo llamado de Dios a vencer el temor. El tercer llamado de Dios a confesar nuestros pecados y apartarnos. El cuarto llamado de Dios a dejarnos examinar por Dios. Pero el quinto llamado de Dios, que Dios es a escuchar las voces correctas. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo he escuchado de testimonios de personas que iban bien en su fe, iban firmes en la fe en el Señor, aún estaban ejerciendo un llamado de parte de Dios, y Satanás es muy sutil y utilizó a alguien. Y a mí siempre me viene ese texto donde cuando Jesús está con los discípulos y él vela, dice, yo tengo que ir a la cruz, y el apóstol Pedro dice, no, que esto no te acontezca, que esto no te acontezca. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Bueno, yo cuando digo, que, oiga, a nadie en la Biblia le llamó Satanás, solamente a Pedro. Y es porque el Señor Jesucristo había ese principio. Hay palabras que uno no debe recibir. Hay palabras, voces correctas que yo no tengo que recibir. Esas voces que llegan a tu pensamiento que van en contra del propósito de Dios, en contra del plan de Dios. El llamado de Dios en esta noche, acuérdense que el tema es el llamado de Dios, un llamado de atención. Apartémonos de las malas compañías y no escuchemos voces que nos desaniman, que nos desenfocan. No te prestes a conversaciones que no edifican. Hay personas que aún, hermanitos, y se reúnen y dicen, ay hermanos, venga, hablemos para que oremos, para que oremos. Tener mucho cuidado con ese tipo de que venga, reunámonos para que oremos y todo. No, hay conversaciones que te perjudican y que me perjudican. Hay personas que con sus palabras destruyen, pero sutilmente, no de frente, sino sutilmente. Y el llamado de Dios es, tengamos cuidado con lo que estamos escuchando. ¿Saben?
Otro llamado de parte de Dios que tocó mucho mi corazón es a ejercitar la paciencia y a abandonar el enojo y la ira. Ese es un llamado de Dios. El Salmo 40, el salmista dice: pacientemente esperé en Jehová y Él me escuchó. Pacientemente, dice el salmista. Un llamado de Dios, y recíbelo en esta noche. Recíbelo. Y es de parte del Espíritu, es: Steiner, hermano, hermana, sé paciente. Seamos pacientes, María Paula, seamos pacientes, Kevin. Seamos pacientes. Seamos pacientes. No te alteres, dice la Biblia. No te alteres, no te agites. Y la paciencia sabemos que es un fruto del Espíritu Santo que está en nuestras vidas. Cuando recibimos a Cristo nuestro Señor y Salvador, nos da paciencia. Pero también otro llamado de Dios es: no te sigas enojando tanto. Y la pregunta es: ¿por qué te enojas tanto? Y la Biblia dice: airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso dice la Biblia. O sea, hay momentos donde yo como papá me enojo. Hay momentos donde yo me incomodo como siervo de Dios. Yo creo que a todos nos puede pasar. Pero el llamado de Dios es cuando uno hace del enojo ya un hábito. Personas que están enojadas, que no le hablan al papá, que no le hablan a la mamá, que llevan meses sin hablarle al esposo, a los hijos. Y es un llamado de Dios. Tenemos que quebrantar eso. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas en paciencia y en desechar el enojo. Desecha la ira, dice Efesios, desecha la ira. Tenemos que permitir que esa ira se vaya de nuestras vidas a través del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y es un llamado de Dios. Cuando dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, quiere decir en esta versión no permita que un enojo le dure todo un día. Y esto lo hemos ministrado, y a las parejas que están escuchando, nosotros hemos hablado de este tema en la iglesia. Y es cuando parejas que se acuestan enojados, o el esposo le dice: correte para allá, y esa noche graban la película durmiendo con el enemigo. Están durmiendo con la persona que uno ama, y uno enojado. No, es momento de desechar esos enojos. Hay hijos que la reputación que tienen de su mamá es el enojo. Mi mamá se enoja, mi papá no puedo decir nada porque se enoja. No le hable. ¿Usted ha escuchado esta expresión? Dice: ay, no le hable porque está enojado. No, ese no es el plan de Dios. O dice: ay, no le diga nada porque hoy no está de genio. No, eso es lo bonito del cristianismo, que el Espíritu Santo nos llena de ese amor, de esa unción. Nuestra característica de nuestra reputación no tiene que la gente conozca que esa es una persona que mantiene enojado. O sea, no es un llamado de Dios. Desecha la ira, desecha el enojo. Pídele al Señor: Señor, yo quiero atender este llamado. ¿A cuál llamado? Vas a disponerte, y nos vamos a disponer esta noche a atender de parte del Señor, a interceder, a orar, a escuchar la voz correcta. ¿A qué llamado? A desechar la ira, a ser pacientes de parte del Espíritu Santo de Dios. ¿A cuál llamado tú y yo vamos a aceptar en esta noche en el nombre de Cristo Jesús? Y quiero ir concluyendo con este llamado, que es un llamado a vivir conforme al plan de Dios, un llamado a deleitarnos en Dios. Y esto quiero dejártelo en tu corazón. El Salmo capítulo 37, versículo 4, salmo conocido por todos nosotros. Quiero leerlo textualmente. Salmo 37, versículo 4 dice: el Señor te dé gozo, disfrútalo, y Él te dará todo lo que deseas. En la Reina Valera dice: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y es lo que Dios colocó en mi corazón, mi María Paula, pues lo que Dios colocó en mi corazón es un llamado a deleitarnos en Dios. María Paula, Kevin, Steiner, Olguita, mi amor, un llamado. Sé que vas a ver ese mensaje también en él. Y sigámonos deleitando en Dios. Y
sigamos deleitándonos. El llamado de Dios es hombre de Dios, familias, deleitémonos en Dios. Hay una parte de la Biblia donde dice, gustad y ved lo bueno que es Dios. Yo voy a tener ese llamado de parte de Dios. Yo voy a atender ese llamado. Hay personas que el cristianismo se les vuelve como Señor, orar, interceder, cadenas de oración, servir, visitar, reunión por Zoom, ayunos. No, el llamado de Dios en esta noche es deleitémonos. Ustedes y yo tenemos que decirle al Señor, Señor, yo quiero deleitarme. Yo tomo ese llamado en esta noche para mi vida, el llamado de Dios. Deleítate en el Señor, gózate en Dios, disfruta la vida en Dios, disfruta tu relación con Dios. Y también otro llamado de Dios que va complementado con este es: disfruta la familia que Dios te ha dado. Es otro llamado, disfruta lo que Dios te ha dado. Disfruta ese papá que a veces es regañoncito, disfrútalo. Disfruta ese papá que es regañoncito, disfruta ese papá. Disfruta esa mamá que a veces se enoja, disfruta esa mamá. Disfrute su camita, disfrute su trabajo, disfrute su ministerio, si Dios te ha entregado un ministerio. Y le hablo aquí a estos hombres y mujeres que están ejercitando un ministerio. El llamado de Dios es: disfrútalo, gózate, gocémonos en este ministerio que es irrevocable. Es un llamado de Dios divino, el llamado de Dios divino, específico, confirmado. Disfrutemos, disfruta, no perdamos el disfrutar, hacer la voluntad del Señor. No perdamos el disfrutar, el gozar, servirle al Señor. Y quiero decirte, varón que me estás escuchando, sabes que tienes un llamado de parte de Dios y hay veces tienes dudas de si eres llamado o no eres llamado. Y el Señor nuevamente te dice: yo te lo he confirmado y nuevamente te digo, tú tienes un llamado de parte de Dios. Disfrútalo, deleítate. Hay temores que nos quieren frenar, pero el Señor nuevamente te recuerda, varón y mujer de Dios, disfruta tu llamado, disfruta tu ministerio, disfruta tu familia. Y otro último llamado es: necesitamos seguir profetizando y hablando lo que la Biblia dice. Ese es otro llamado. Señor, yo voy a hablar lo que la Biblia dice. Yo no voy a hablar lo que la palabra de Dios no me enseña. En Romanos 10:10, con el corazón se cree, hablándole Pablo a la iglesia de Roma, le decía: con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El contexto de este pasaje es: cuando yo creo en Jesucristo, yo voy a estar hablando de Jesucristo. O sea, mi boca va a reflejar lo que yo tengo. Por eso la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, empecemos un llamado de Dios es: sigamos hablando en fe. Hoy hablaba con un amigo y él me decía: Steiner, yo hace tantos años me determiné a hablar en fe. Y me dijo: ¿y sabe qué ha pasado, pastor? Todo lo que yo he hablado, que Dios ha querido, Dios lo ha hecho. Y yo quiero animarte a ti en esta noche. Vamos, el llamado de Dios es a seguir hablando en fe. No sé si antes de cerrar este tiempo y de orar, tú quieres decir: Señor, gracias por el llamado que tenemos. Y decirle al Señor: Señor, gracias porque tú me vas a ayudar a seguir disfrutando este llamado que tengo en el nombre de Jesús. Gracias porque sé que tú estás moviéndote sobre este llamado en mi vida. Y voy a cambiar mi forma de hablar en fe. En el nombre de Jesús. ¿Qué tal si oramos en esta noche? ¿Qué tal si oramos en esta noche y le decimos: Señor, hoy reconozco que tengo un llamado. Y voy a gozarme este llamado. Recibo el llamado a orar, a interceder, a tener paciencia, a abandonar el enojo, a controlar mis pensamientos, a dejarme examinar, a confesar mis pecados y apartarme de ellos. Dios te va a seguir bendiciendo, varón de Dios. Cierra tus ojitos ahí donde estás.
Y vamos a cantar. Ven, mi amor, ayúdame a cantar esta adoración. Vamos a decirlo, subir un poquitito. Ahí donde estás. Muros rodeando estoy. Decláralo. Pensé que caerían hoy, Sí. mas nunca me has fallado, Dios. Nunca nos has fallado el Señor. Ese llamado se va a cumplir. La espera terminará. Un llamado sobre tu vida. Sé que has vencido ya. Decláralo. Mas Nunca me has fallado, Dios. Sí, dilo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Haz una oración a Dios. Mientras que esta adoración la escuchas ahí en casita, haz una oración, dale gracias por el llamado, por lo que vas a cambiar. La noche acabará, Sí, Señor. tu palabra se cumplirá. Sí, mi Dios. Mi corazón te alabará. Vamos, dilo. Cristo, Cristo mi Salvador, cúbreme. cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. Ahora levanta tu manito y lo que dijimos, el llamado a profetizar, decláralo, dilo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Oh, Señor. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre es fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh, levanta ahí tu manito en casita. Escucha esta adoración. Dios dice: traigo cambios para tu vida, traigo cambios para tu casa. Vienen cambios de Dios, promesas de Dios que se abren al tiempo nuevo de Dios para tu vida. Viene un refrigerio del cielo. Estoy levantando intercesores para las naciones, hombres de fe, mujeres de fe, jovencitos de fe. Estoy levantando un ejército de hombres valientes que peleen la batalla. Yo sé que tú Sí, dígalo. mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar Dilo. en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú Mueves. mueves montañas, yo creo en ti, Sí, mi Dios. sé que lo harás otra vez. Abriste el Oh, mar milagros en el sobre los desierto, llamados de Dios. yo creo en ti, Si eres llamado de Dios. sé que lo harás No otra dudes. vez. Sé que no dudes del llamado. Mueves Cree montañas, en tu palabra. creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, Señor. sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. Señor, declaramos que ese llamado se activan a los cambios de Dios, del Espíritu para nuestras vidas. Ahora profetiza
en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, eres fiel. Una voz, decláralo. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Señor, declaramos que esta palabra producirá los frutos para el cual salió de tu boca, en nuestras vidas y en cada persona que la reciba, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida en esta noche, te animo a que sigas conectado con Iglesia del Nazareno en casa. Comparte esta predicación si lo sientes en tu corazón, comparte esta predicación de parte del Espíritu Santo de Dios para que muchas más personas puedan recibir este mensaje. El sábado, si Dios nos presta la vida, estaremos a través de JNI a las 7. El domingo tendremos una palabra poderosa. Y recuerden, vamos a estar en el seminario de oración conectados con nuestra iglesia central de Paso Ancho, lunes y martes y miércoles. Que Dios les bendiga rica y abundantemente. Un gran abrazo.